Vamos a leer en el nombre de Jesús, bajo su autoridad, Mateo 8, 23 al 27, y le pedimos a Dios que bendiga su palabra, le pedimos a Dios que me ayude a mí a poder transmitir el mensaje, pero que el Espíritu Santo sea el que pueda hablarle a cada uno y que le ayude a usted a poner toda la atención a la palabra de Dios para poder sacarle el jugo a la palabra de Dios. Dice, y entrando él en la barca, está hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? ¿Verdad? Ahora quiero que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estamos hablando acerca de las tormentas y decíamos la semana pasada cómo se levanta esta tormenta, pero Jesús no iba ahí en ese momento con los discípulos, sino que él se había quedado orando. Ahora aquí es diferente la escena. Usted puede decir otra vez el mismo texto, no es el mismo texto, es otro. Aquí es una escena diferente. Jesús va con ellos. Jesús es el primero que pone el pie en la barca acá en este episodio. Y ellos lo siguen y también suben. Pero Jesús se va a dormir. Y es diferente la historia. Entonces nosotros podemos ver acá que las tormentas que pasamos en nuestra vida, ya podemos aplicar a nuestra vida, no son literales, porque usted no puede leer la Biblia como algo, o sea, debemos de pedirle a Dios la sabiduría para poder interpretarlo a nuestra vida. No es de que usted puede decir, bueno, nosotros vivimos muy lejos del mar. ¿Hace cuándo fuimos al mar? Hace muchos meses, puede decir. Y yo no sé qué significa que se levante una tormenta en el mar, pero lo que sí sabemos es que las tormentas de las que habla aquí Jesús como una enseñanza para nosotros no es algo literal. Es algo que nosotros debemos de ver como las tormentas, como los problemas que se levantan contra nosotros, y se puede ver de esta forma que son o se desarrollan en nuestra mente. Ahí se desarrollan también tormentas. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la traducción libre, la traducción lenguaje actual dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. O sea que en nuestra mente, dice acá, cuida tu mente, porque la verdadera lucha, la verdadera batalla, la verdadera tormenta se puede desatar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y por eso es necesario que nosotros tengamos que cuidar nuestra forma de pensar, porque esa va a determinar cómo vamos a enfrentar la vida diaria. Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando se levanta una tormenta o llámese pensamientos que van en contra
de la verdad de Cristo y nos encontramos nosotros digamos, no sabemos por qué, pero estamos en medio del mar y se levanta esa tormenta porque hemos dejado que esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, contrarios a la verdad de Cristo, estén habitando, estén aquí en nuestra mente y en nuestros sentimientos también. O sea, algunos pensamientos, vos no sos suficiente, vos no tenés lo necesario, vos no calificás, vos sos culpable, vos sos un pecador, vos sos un miedoso, vos no sos un hombre de fe, sos una persona miedosa. ¿Quién te dijo a vos que Dios te dijo algo? Quizás solo lo imaginaste nada más. Empieza a orbitar acá, empieza uno a pensar y a tener esa meditación, digamos, negativa. También ocurre en las cosas que están afuera. Por ejemplo, pues tengo una tormenta pero económica, ¿va? No tengo el dinero que quisiera tener. O puede decir, en mis relaciones con las personas, con mi familia, pues no va de todo bien. Vivo en pleitos, vivo en discusiones. En mi trabajo, pues me esfuerzo, pero no salen las cosas como yo quería. Se empiezan a levantar esos pensamientos. Se puede decir también, en mis estudios o lo que yo me dedico, no importa que lo que yo haga, pues no me va tan bien. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y se viene posiblemente un ataque también a la autoestima, a uno hacerse de menos. Y en la mente puede haber esos pensamientos: ¿y vos qué te crees? Vos no sos nadie, o cosas así, ¿va? Y muchos pensamientos, ¿va? Vos por gusto vas a la iglesia, ¿qué te crees vos? O vos nunca vas a cambiar, vos seguís siendo lo mismo de hace 10 años y no sé qué. En fin, que tantos pensamientos que puede uno tener, tormentas que se levantan en nuestra mente, y eso es lo que puede generar, ¿va? Y puede afectar nuestra fe, puede afectar nuestra confianza en Dios. Eso es yo creo que todos, si no lo hemos vivido, lo vamos a vivir. Va a haber un momento en que va a haber un ataque a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Y tenemos que tener los pensamientos de Dios para poder ir en contra de todos esos pensamientos del diablo, pensamientos de que nos pueda decir otra persona a nuestra vida. Por eso es lo que dice, va, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Sobre todas las cosas, cuida tu mente. Cuida tu mente. Cuando uno ya se fue a un camino donde uno ya entendió, esto que se está repitiendo constantemente en mi mente no es de Dios. ¿Por qué? Porque no me está acercando a Cristo, me está alejando de Él. Si un pensamiento, cualquiera que sea, por muy bonito que se mire, cada quien sabe, el filtro es este: ¿lo aleja a usted de Cristo o lo acerca a Cristo? Si el pensamiento lo acerca a Dios, entonces es un pensamiento de Él. Pero si lo aleja, no es un pensamiento de Dios. Por lo tanto, tiene que uno luchar y vencerlo con los pensamientos de Dios. Por eso dice, y se lo vuelvo a leer: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, dice el apóstol Pablo. Y dice en el versículo 9, la parte final: y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si uno puede entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios, es nuestra guía para poder aprender a pensar bien. Porque hasta para pensar se aprende. Por eso debemos de entender, si nosotros podemos ver en nuestro teléfono, cuando nosotros necesitamos una aplicación, ¿qué hacemos? Lo buscamos y lo descargamos, ¿va? Esto es lo que hay que descargar a la mente. ¿Y cómo se descarga? Estudiándola. Se descarga pudiéndolo
cada día, leerla, amarla, atesorarla, como dice Proverbios, ¿va? Atesorarla, que la palabra de Dios sea un tesoro para nosotros. Entonces lo vamos a descargar a nuestra mente, porque aquí está, falta que esté aquí. Y al tenerla aquí, esos pensamientos son los que nos van a dar la paz cuando enfrentemos tormentas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a darle gracias a Dios también por su palabra. ¿Puede darle un aplauso también a eso con todas sus fuerzas? Los discípulos no pasaron otra vez el examen, como decimos la vez pasada, ¿va? Los discípulos tuvieron miedo, ¿va? Y ese miedo es provocado o provoca escenas de un futuro incierto, ¿sí o no? Ese miedo, porque como ellos no tienen realmente la palabra en su corazón, en su mente, si uno no tiene la palabra de Dios, cuando enfrente tormentas, no va a poder luchar contra ellas, sino que va a ser vencido y va a tener miedo. Y es lo que tuvieron acá. Dije, déjenme contarle, cuando yo tenía 12 años, yo iba a estudiar así rápidamente, yo iba a estudiar, estudiaba los básicos, pero cuando caminaba casi una hora para ir y para regresar en la aldea, para ir al pueblo, pero había una vereda, y en esa vereda mataron a un don. El don llevaba, yo le he contado antes, el don llevaba dinero para ir a comprar un terreno. Se supo la historia en la aldea, ¿va? Y resulta que ya la estaban velando, en fin, que lo mataron. Lo asaltaron y lo mataron. En esa vereda, para cortar el camino, de noche pasábamos nosotros, y yo, por quedarme, la verdad, muchas veces jugando maquinitas, me quedaba solo. Entonces, yo disfrutaba jugar máquinas, pero ya sabía lo que me esperaba. Irme solo en esa vereda era terrible para alguien de 12 años, imagínense, que está a una hora de su casa y que hay un cafetal, no es de que hay luz, no, está oscuro totalmente. Yo iba con mi lamparita, pero cuando iba a pasar yo por ese lugar, yo corría, me iba corriendo porque me daba miedo. Ahí habían veladoras, ahí estaba la respectiva cruz del que había muerto, del que había fallecido, o lo mataron, mejor dicho. Y yo pasaba corriendo, va. Hablando un poco acerca de ese miedo, es que yo lo que pensaba era, ¿qué pasa si me va a pasar lo mismo a mí? Yo no llevaba dinero, ¿va? Ya lo había gastado en las máquinas. Pero yo tenía el miedo de que me fuera a pasar algo a mí, porque eso es lo que produce el miedo. El miedo crea escenas, crea eventos en la mente que nos hacen que nos paralicemos y que empecemos a crear escenas como lo hizo aquí los apóstoles le fueron a decir o los discípulos le fueron a decir a Jesús, ¿acaso no tenés cuidado que perecemos, nos vamos a morir? Despertá, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás durmiendo? Porque el miedo crea escenas, empieza uno a inventar la peor escena, ¿va? Y la peor escena para los discípulos era, nos vamos a morir. Y luego de eso, cuando yo salía de ese lugar y salía a la calle, digamos, porque no había carretera tampoco, salía a la calle, había un lugar, pero tremendamente oscuro, con unos árboles grandes, pero no se miraba nada. Yo iba con mi lamparita y empezaba a decir la palabra Salmo 23, solo como recitarlo nada más. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El niño iba ahí porque 12 años va. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo trataba de luchar contra mi miedo recitando la palabra de Dios. Y eso es un principio que también debemos de aprender, porque mientras nosotros pasemos en lugares oscuros en nuestra vida, solo la palabra de Dios nos va a sacar de ahí. En esos momentos difíciles, en esos momentos que usted no entiende lo que está pasando, la palabra de Dios, que es su confianza plena en Él, pero no la puede usted recitar si no la sabe, ¿va? Por lo tanto, es necesario que la estudiemos, ¿va?
Eso es algo muy importante que podemos aprender. La palabra de Dios nos va a sacar adelante en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, en los momentos tristes, en los momentos donde no sabemos qué hacer. Recordemos y tengamos fe en que Dios está con nosotros, no nos dejará y no nos desamparará. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, eso sucede también, porque esa era la historia que les traía yo. Después, en ese mismo camino, para evitar caminar, nos metíamos en la vereda, pero había en el camino más largo, también, yo recuerdo que mataron al chofer de una camioneta. Entonces, mire, cada vez que yo pasaba ahí en carro, sucedía que yo me imaginaba otra vez el evento y decía, ay, ¿qué tal si va a pasar lo mismo acá? Entonces, cada vez que pasaba, yo pasaba rápido. Y es que eso hace el miedo. El miedo lo que hace es que hace que uno cree un futuro que no es bueno, pues que no es de fe, sino es contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que hace el miedo en nuestra vida. Lo que hace el miedo es de que uno empieza a imaginar cosas. Y déjeme decirle para dónde voy yo con todo esto que le estoy contando. ¿Qué es lo que estaba pasando con los discípulos? ¿Acaso no tienes cuidado que perecemos, nos vamos a morir? Ellos estaban muertos ya, no. Jesús estaba tranquilo, estaba descansando, estaba durmiendo. Pero ellos ya estaban creando un evento donde ellos morían. Porque eso es lo que hace el miedo a la tormenta. Y eso es lo que está sucediendo acá. Ellos usaban su imaginación para crear ese evento. Y así usamos nosotros también nuestra imaginación para lo negativo. Y 3 cosas así rápidamente para ir terminando. Yo escuchaba a alguien que predicaba que decía, cuando alguien va en un avión y ocurre una turbulencia y empieza el avión así a temblar, entonces lo que tenés que hacer, dice que le decía, escuché una prédica hace un tiempo, decía, lo que tenés que hacer es mirar a las que van ahí, las que van trabajando en el avión, va. Y si miras que esas personas no están nerviosas, sino que están tranquilas, entonces es porque simplemente es algo que va a pasar. Y eso es lo que está pasando acá. Ellos no debieron de tener tanto miedo porque Jesús estaba tranquilo. Él estaba durmiendo. Y si él estaba durmiendo, ¿qué podía pasar mal? ¿Qué mal les podía pasar? Por eso nosotros tenemos que tener la confianza de que nuestro Dios es más grande que cualquier tormenta, es más grande que cualquier problema. Y Él no está asustado, Él está tranquilo, Él está posiblemente descansando, porque a Él no le está sorprendiendo lo que está sucediendo en nuestra vida, porque Él siempre se va a levantar con una palabra para que nosotros podamos salir adelante en medio de cualquier tempestad, de cualquier tormenta que se levante en contra de nosotros, porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante, de que cada día se alimente nuestra fe de la palabra de Dios. Y otra cosa es de que para poder tener autoridad, ¿quién es el que tuvo la autoridad aquí para parar la tormenta? ¿Quién? Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba durmiendo. Entonces lo que sucede, el principio que vamos a aprender acá, es que la única forma de poder tener autoridad sobre la tormenta es que el que tiene la autoridad para pararla es el que tiene paz. Solo el que tiene paz es el que puede pararse y decir que en el nombre de Jesús voy a vencer este problema, esta tormenta que viene a mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? En un estado de total confianza en Dios. Pero si usted no sé qué va a pasar y empieza en lo negativo, empieza a asustarse,
Y eso lo hace desconcentrarse de su fe y enfocarse en el miedo, ¿va? Eso es muy importante. Dice Salmos 94:19, uno de mis versículos favoritos, que dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea que en medio de ese caos, en medio de ese montón de pensamientos contrarios a la palabra de Dios, el que escribió este versículo, el salmista, dijo: en medio de la multitud, o en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. ¿Quién es el que le dio consuelo? Tus consolaciones. ¿De dónde vienen las consolaciones? De su palabra. La palabra de Dios en medio de la tormenta, en medio del problema, es el que nos va a dar consuelo y el que nos va a dar alegría y el que nos va a traer paz a nuestra vida. Así es. Y es la única forma de tener esos pensamientos de Dios, es poder llenarnos cada día de su palabra. No hay otra forma, ¿va? No es algo mágico, es algo que uno tiene que estudiar y volverse cada día más sabio, buscar la sabiduría, como decimos, como un tesoro, como algo que yo quiero en mi vida. Y cuando dice: no tienes cuidado que perecemos, yo lo que están haciendo ellos es utilizando su imaginación, pero esa imaginación lo están utilizando en lo negativo. Ahora, yo he comprendido que nuestra imaginación, lo que es un regalo de Dios, cuando uno puede imaginar un futuro, pero ellos lo están utilizando, es, digamos, como un taller, digamos, como está usted en una carpintería y está creando, pero creando pensamientos, imaginando cosas. Usted está en un lugar, usted está en la cocina y está haciendo un pastel o la mejor comida, ¿va? Y está poniendo los mejores ingredientes. ¿Qué es lo que está haciendo las hermanas que les gusta cocinar? Están creando comida deliciosa, ¿va? Y así es nuestra imaginación. Nuestra imaginación es la que crea un futuro que puede ser lleno de bienestar, o puede ser como los discípulos están utilizando su imaginación porque no están muriendo, ¿va? Está en la tormenta, hay un problema enfrente, sí, pero ellos, en vez de imaginar que Jesús va a estar con ellos y que Él les dijo que pasaran al otro lado, por lo tanto vamos a pasar al otro lado, y tener los pensamientos de Dios y utilizar esa imaginación para lo bueno, lo estaban utilizando para algo negativo y decir: Señor, no tenés cuidado, nos vamos a morir. Dice: ustedes, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen confianza? No han aprendido a tener esa confianza en mí, es lo que le dice Jesús. No han aprendido a confiar. Han utilizado su imaginación, pero no lo han utilizado para lo bueno, sino que han dejado que ese taller hermoso que Dios nos ha dado, lo hemos utilizado para lo malo. Lo hemos utilizado para crear futuro lleno de cosas negativas o de futuros inciertos. Y yo he comprendido algo. La imaginación, que es un regalo de Dios, es para usarlo para creer en el futuro lleno de bienestar que Dios tiene para nuestra vida. Es de Él. Cada vez que usted esté en su mente meditando y empiece a pensar lo malo, recuerde que eso que usted está usando no es para el diablo ni es para lo negativo. Ese es un regalo que Dios le dio para poder imaginar el futuro grandioso que tenemos en Cristo. O sea que todos tenemos aquí la imaginación, pero lo hemos utilizado de una forma negativa. Y hoy es el día que uno puede decir: mis pensamientos van a estar calibrados a
la palabra de Dios. Mis pensamientos van a ser sus pensamientos. Si Él dice que yo soy una persona bendecida, pues así voy a pensar. Si Él dice que yo voy a salir adelante, así voy a pensar. Si Él dice que yo voy a tener todo lo que necesito y mis sueños se van a cumplir porque estoy calibrado con Él, así va a ser. Y yo voy a levantarme cada vez que venga un pensamiento contrario a decir, no es un pensamiento de Dios, este es el pensamiento de Dios. Todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me falta porque Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted se está llenando cada día de sus pensamientos, de que somos suficientes porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, por lo tanto, nada nos falta. ¿Cuántos dicen amén? La fe viene cuando empezamos a utilizar nuestra mente calibrado a los pensamientos de Dios. Pero los pensamientos de Dios solo los vamos a tener cuando podamos estudiar su palabra, porque estamos llenos de Él, ¿verdad? Por eso, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a hacer una oración. Una de las cosas que he comprendido en estos días es de que tenemos más poder nosotros sobre nuestros pensamientos de lo que creemos. Estamos a una simple decisión. Cuando usted empiece a pensar, porque es como la televisión, usted no puede poner 2 canales a la vez. Usted está viendo una película en su mente y usted tiene que decir, no, esto no es de Dios, cámbiale al canal. Esto no es de Dios, cámbialo y busque la palabra de fe en su mente. Eso he comprendido yo en estos días. Tenemos mucho control o más control de nuestros pensamientos de lo que nosotros nos imaginamos. Así que hoy puede usted tomar esa decisión y decir, Señor, yo quiero estar calibrado contigo. Quiero tener tus pensamientos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que podamos estar o tener tus pensamientos de fe y no de miedo. A tener la total confianza en ti, de que tú vas en el barco, en nuestro corazón. Tú estás, Señor, y tú estás en paz, tú estás tranquilo, porque tú eres victorioso sobre cualquier tormenta que venga sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y te damos gracias y bendecimos tu nombre. Venimos a adorarte, venimos a alabarte con esa fe genuina, Señor, con esa fe que viene de tu palabra. Te adoramos también con nuestros pensamientos, Señor, y venimos a honrarte, venimos a adorarte, venimos a decirte, tú eres nuestro Dios por sobre todas las cosas, el único que merece nuestra adoración y el que merece también que nuestra imaginación sea para poder vivir o poder pensar o poder tener esos pensamientos de un futuro glorioso en Cristo Jesús. Gracias, bendecimos tu nombre en esta preciosa hora, porque solo te lo mereces, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora le doy un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo domingo.